Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde ahora nos encontramos en el capítulo número 17. Venimos de un devocional anterior muy poderoso, donde contemplamos cómo la alabanza se convirtió en un instrumento poderoso de liberación y victoria espiritual en Filipo. Vimos cómo hubo una batalla espiritual que terminaron pues los apóstoles con la victoria, como dice nuestro amado apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo número 7, que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en las aflicciones personales que llevamos a diario, sino también en todas aquellas que nos impactan en nuestra vida. Pablo y Sila fueron librados de la cárcel por la intervención divina. Habíamos dicho que hubo un terremoto físico donde las cadenas fueron rotas. Leímos el libro de Isaías, que el Señor dice que rompería los cerrojos y haría caer las cadenas. Pero también vimos que hubo un terremoto espiritual. Dice, y aquel suceso resultó en una conversión del carcelero y de toda su casa. Habíamos dicho también que el evangelio impactó esa región, impactó a todos aquellos presos que quedaron libres. Dios mostró que su poder no solo se manifiesta en lo sobrenatural, sino también en la providencia natural, porque el apóstol Pablo hizo de su uso cultural, que era su ciudadanía romana, para que también el evangelio siguiese avanzando a todas las regiones, como le había dicho pues ya el Señor a sus discípulos en el capítulo número 1, verso 8, que llevaran ese evangelio a lo último de la tierra. Ahora entramos en el capítulo número 17. Pablo y sus compañeros continúan su viaje misionero hacia Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia, ciudades ubicadas en la región de Macedonia, en la ruta conocida como la Vía Egnatia, una importante carretera romana que conectaba Asia con Europa. Esto está en el pasado, una carretera muy importante donde se había hecho precisamente por el comercio. Anfípolis era una ciudad estratégica y comercial situada cerca al río Estrimón, a unos 50 kilómetros al suroeste de Filipo. Entonces vemos cómo esta ciudad quedaba cerca de Filipo, era una ciudad estratégica, comercial. Vemos que todos estos puertos marítimos, como vemos hoy en día, son fáciles para la pesca, pero también para que lleguen otros productos de otras regiones. Apolonia, más pequeña, estaba en medio del camino entre Anfípolis y Tesalónica y también formaba parte de esa ruta comercial. Entonces vemos cómo se movía el comercio. Más adelante vemos como en el libro de Apocalipsis dice que después que hubo un juicio de parte del Señor en aquel entonces, en el primer siglo, muchos de estos comercios quedaron frustrado. Tesalónica, capital de Macedonia, era una ciudad libre bajo el imperio romano, como una gran colonia judía también, y fuerte influencia helenista. Nosotros sabemos que en el libro de Daniel vemos cómo Grecia se manifestó como un imperio poderoso donde tenía 4 generales, que dice la palabra que ellos iban a invadir toda la tierra, y el helenismo, y a través de ese instrumento que fue el griego, entonces el evangelio empieza a penetrar en todas las regiones. Entonces allí Pablo se dirige, como era costumbre, primeramente a la sinagoga, lo que vamos a leer, cumpliendo así la orden del evangelio, primeramente a los judíos y también al griego. Esto es algo que le queda al apóstol Pablo, porque cuando Dios lo llama a través de Ananías, lo vamos a volver a leer. Esa es la orden que Jesucristo le da. Lo que quiere entonces decirnos en este relato es un choque entre los dos reinos, como lo hemos venido diciendo, cómo se manifiesta y opera el reino de Dios sobre el poder del reino de las tinieblas, dando a entender ahora que hay un rey más poderoso que los reyes que están en la tierra. El reino de Dios es anunciado
pero en Cristo. El reino de los hombres representa el poder político romano y el celo religioso de los judíos. Fíjese cómo se combinan acá los judíos y los magistrados, haciéndose pues ellos notar con el poder que tenían en esa unión. Lo que los enemigos llamaron un alboroto, que es lo que vamos a ver, el alboroto acá en Éfeso, en Tesalónica, en realidad fue el impacto del reino de Cristo trastornando el mundo caído. Así que vamos a leer la escritura para que sea la escritura, la palabra de Dios, la que nos hable, nos enseñe y nos exhorte conforme a la verdad, conforme a lo que nosotros vemos acá en la palabra. Entonces, Hechos, capítulo número 17, donde estamos acá, dice: en el poderoso nombre de Jesús, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, proclamaban sacarlos al pueblo. Entonces vemos como estos judíos que no habían creído, entonces alborotaron la ciudad, característico de lo que venimos viendo, el celo que vimos en el capítulo número 32 de Deuteronomio, desde el verso 35 en adelante, donde dice el Señor, bueno, que lo dejan a él, buscan otro Dios, y entonces eso le provoca celo, ira al Señor. Pero el Señor dice que él no se va a quedar así, que también él le va a provocar a celo y a ira con un pueblo que no es pueblo. Dice el verso 6: pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjese cómo esto ya era notorio en todas partes. Aunque ellos todavía no habían llegado allí, ya ellos sabían que en el mundo se estaba pregonando esto, porque por el comercio, por la gente que viaja, por lo que se habla, todo se iba comunicando. Aunque no había redes sociales como tenemos hoy, aunque no había los grandes sitios de comunicación, las televisoras y los satélites, bueno, había las cartas y también había lo que llamamos de boca en boca. El verso 8: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjese que también aquí actúa lo natural, lo que es cultura, lo que es de un pueblo, las leyes, lo que verdaderamente, bueno, como un instrumento de la providencia del Señor y de las cosas que Dios hace, porque Dios tiene el control de todo y Él es quien tiene a los magistrados, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 13, que los magistrados, las autoridades están para infundir no temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Entonces, este devocional muy importante, aunque es un alboroto en Tesalónica, como dicen ellos, el reino de Cristo frente a los reinos de los hombres. El reino de Cristo frente a los reinos de los hombres. Lo que sigue entonces en este relato es un choque de dos reinos: el reino de Dios anunciado en Cristo y el reino de los hombres representado en el poder político romano y el celo entre los judíos religiosos. Lo que los enemigos llamaron alboroto en realidad fue el impacto del reino de Cristo, trastornando el orden del mundo caído. El llamado de Pablo, testigo a los judíos, predicador a los gentiles. Esto lo conseguimos en Hechos capítulo número 9.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Se está cumpliendo todo. El apóstol Pablo, como él perseguía a la iglesia también, y el celo del Señor que él había decretado en su palabra, lo que habíamos leído en el cántico, también estaba sobre él. Pero cuando se convierte, el Señor le da esta palabra. Ahora también él va a sufrir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios había revelado a Ananías que Pablo sería un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a tres esferas: los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Fíjese que llaman a las autoridades, porque el apóstol Pablo y todos aquellos que también él le ha predicado el evangelio, porque si Jasón se reunió con aquellos hombres magistrados y le predicó el evangelio y tuvo una fianza y se defendió y dijo: bueno, si quizás dijo, me están persiguiendo por esto y por aquello, y entremetiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es producto porque el apóstol Pablo le predicó. Aunque su llamado principal era a los gentiles, su misión incluiría también testificar a los judíos, mostrando que el mismo evangelio que ellos esperaban se había cumplido en Jesús. Los judíos esperaban un tiempo que ellos llamaban el milenio, donde se iba a manifestar el Mesías y todo iba a ser muy bonito. Bueno, ya había llegado ese tiempo, pero no era muy bonito como ellos lo pensaban y lo creían. Dios entonces le había revelado a Ananías que Pablo sería ese instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. Por eso cuando llega a Tesalónica, Pablo entra primero en la sinagoga y discute 3 días de reposo con los judíos, exponiendo las escrituras y demostrando que Cristo, que había padecido y también había resucitado. El apóstol se apoya en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. No es un invento de él, son las escrituras las que se han cumplido, como lo dijo nuestro amado apóstol Pedro también en el capítulo número 2 de Hechos, mostrando que el Mesías no sería un conquistador político, sino el siervo sufriente de Isaías 53 y el Rey eterno de Salmos capítulo número 2. La predicación apostólica tiene siempre un orden. Primero, la revelación de Cristo por la palabra, no por un invento humano, no por un cálculo de algunas pretensiones de ello. Y luego la conversión de los corazones. Eso es lo que precedía, pues después que viniese el Mesías, vendría pues entonces esa predicación poderosa donde el Espíritu Santo haría la conversión. Y dice entonces Hechos 17:4-5: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poca. Fíjense que entonces se sigue como esta retórica, lo que dice la palabra, que es un remanente, son pocos los que creen. Aunque se ve gran número de los griegos, sabemos pues que el número de griegos era más grande que los judíos. Así que tanto de judíos como de gentiles se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, un remanente, poca gente. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba alborotando la ciudad. Entonces esto lo leemos en Hechos capítulo número 17, versos 4 y 5, la respuesta al evangelio: fe de uno y celo de otros. Entonces vemos cómo esto está impactando espiritualmente en el corazón de aquellos hombres y mujeres que creían en algo. ¿Pero en qué creían? El evangelio siempre produce 2 reacciones: creencia o resistencia. Amado amigo, amado hermano, ¿qué está produciendo el evangelio en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Muchas veces resistimos al evangelio
o creemos al Evangelio. Muchas veces nosotros también, por nuestras pretensiones humanas y lo que queremos hacer conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras ideas, nuestros planes, ¿estamos nosotros resistiendo al Evangelio? ¿O verdaderamente creemos en el Evangelio y somos obedientes a lo que Dios nos dice? O muchas veces disfrazamos el Evangelio para que nuestras pretensiones diarias se lleven a cabo, nuestros deseos, lo que tenemos en nuestra mente. Entonces vemos, algunos judíos creyeron, junto con muchos griegos piadosos, pero otros se llenaron de envidia. El Evangelio no solo divide a los hombres por las ideas, sino también por la disposición de corazón. Y eso es lo que estamos diciendo nosotros acá. El Señor Jesucristo Dios no creáis que he venido a traer paz, sino espada. Una espada es la palabra, la que hacía la separación entre las familias, porque el que creía ya otro lo desechaba, y el que creía también se apartaba, se separaba, para no contaminarse tampoco con el mundo, aunque seguían en su propia casa, pero ya no era partícipe. Si están tomando, si están en la lujuria, si están robando, si están en la droga, porque se aparta. Eso es lo que se llama el santo de Dios, un santo, uno que se aparta porque es escogido y es llamado por Dios. Donde el Espíritu Santo obra, hay fe. Donde reina la carne, hay celo y oposición. Entonces vemos, hermanos, cuando nosotros vamos por nuestras propias pretensiones humanas, entonces cuando el apóstol Pablo, como le dijo a los corintios, vosotros andan conforme a sus propios deseos carnales. Así que tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Hay cosas que están dentro de la misma iglesia que a veces pensamos y pretendemos que son cosas espirituales, manifestaciones espirituales, pero es cosa emocional para nada más satisfacer nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestros ideales. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Los celos religiosos de los judíos los llevaron a incitar el alboroto. Fíjense que se está causando un alboroto. El apóstol Pablo lo dice bien claro a los efesios: nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Así que Satanás es el que mina, es el que llena, es el que engaña el corazón del hombre. Y entonces esta reacción se viene porque ya tienen la mente infectada. Al no poder refutar la verdad, recurrieron a la violencia y a la manipulación popular. Es lo que siempre el enemigo, los adversarios que él toma hacia el Evangelio, bueno, le da esta arma, esta artimaña. Así ocurre hoy, cuando la luz del Evangelio alumbra, las tinieblas se levantan para resistir la verdad. Empiezan a burlarse de nosotros, a decir cualquier cosa, a levantar falso testimonio. Y si tenemos una caída, cometemos un pecado, bueno, por ahí el enemigo, como habíamos dicho en el otro devocional, Satanás te lleva al pecado, y después que te lleva al pecado, te hace caer, te pinta todo bien bonito, entonces toma los mismos instrumentos de él para acusarte, para derribarte, para entristecerte, para desanimarte, para desacreditarte, para que la palabra de Dios no sea verdaderamente predicada con contundencia, con fe y con poder. Pero sabemos que Dios es Dios perdonador. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5 y capítulo número 3 dice que si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más siendo hijos? El Señor nos reconcilió. Así que si nosotros hemos tenido una caída, nosotros confesamos nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. El mensaje que transforma el mundo. Jesús es el verdadero rey. En Hechos capítulo número 17 del verso 6 en adelante al 7, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjese, estos que trastornan el mundo entero. El Señor Jesucristo le dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Así que ya el Evangelio estaba abarcando todas las regiones. Dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto vienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjense que bonito lo que dice la palabra acerca de Jasón. Ellos mismos dieron testimonio que Jasón lo había recibido. Ahora, en cuanto
a los judíos, el Evangelio de Juan en el capítulo número 1 lo dice bien claro: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese, no le recibieron en Israel, pero tampoco le recibieron en Tesalónica. La palabra de Dios se cumple. Lo que nosotros vemos en el Evangelio, iluminado por el Espíritu Santo, los apóstoles, es una gran realidad. No viene de los hombres, viene de la verdad que dice Jesús. Y hombre, le dijo Jesús: yo que os digo la verdad, a mí no me creéis, pero si viniere otro, a ese van a recibir. Bueno, habían recibido al César, no estaban recibiendo a Cristo. Entonces la acusación revela la esencia del conflicto: el señorío de Cristo frente al dominio del mundo. Los judíos, para ganar el favor romano, acusaban a los apóstoles de predicar a otro rey. En verdad, Pablo y Silas estaban proclamando que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que dice Apocalipsis 19, verso 16. El pueblo que antes reconocía que Dios era su único rey había renunciado a él, como en los días del profeta Samuel. Samuel, capítulo número 8, verso 6 al 7, en su primer libro de Samuel, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Fíjense, los judíos ya de antemano, antes que David fuera rey y antes que Saúl fuera rey, en el tiempo de los jueces, como los hijos de Samuel se habían pervertido y Samuel era el último profeta de ese tiempo y también fue el último juez, entonces llegó el pueblo y le dijo a Samuel: danos un rey que nos juzgue. Fíjese, y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. El mismo rechazo se repite en los tiempos de Jesús, cuando el pueblo clamó: no tenemos más rey que el César. Ahora, esto es claro y verídico, como estamos diciendo. La palabra de Dios es poderosa. Dios habla. Fíjese que ya de antemano el corazón está pervertido, como lo dice Jeremías, que manifiesto es que el corazón del hombre está engrosado, engruesa el corazón de este pueblo. Entonces es el problema del corazón. Dice aquí en Juan capítulo número 19, vamos a leerlo desde el verso 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Fíjese entonces cómo lo mismo se repite, no solamente allá en Jerusalén cuando Jesucristo fue entregado a Pilato y fue crucificado, sino también acá en Tesalónica. Lo que dice nuestro amado apóstol Juan. Este es el Evangelio de Juan, capítulo número 19, verso 14 y verso 15. Pero el Evangelio de Cristo siempre trastorna el orden injusto del mundo, porque introduce el reino de la verdad por medio del Espíritu Santo, introduce la justicia, pero que es una justicia para vida eterna. No es una justicia pasajera. El apóstol Pablo no viene predicando a Cristo para que todos aquellos que están en la ciudad de Tesalónica, que tienen problemas con la justicia, con sus esposos, con sus hijos, que tienen problemas con su negocio, entonces todo se le vaya bien. El apóstol Pablo viene predicando un mensaje de la verdad sobre el juicio del Señor. Viene predicando un mensaje de vida eterna y viene predicando un mensaje para que aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, están atadas a Satanás, sean sueltos, sean absueltos, sean rotas sus cadenas, sus cerrojos caigan espiritualmente y caigan rendidos al Hijo de Dios, quien tiene vida eterna para darle, y el Espíritu Santo para que sean hijos de Dios. Entonces, la soberanía de Dios sobre los poderes humanos. Hechos 17, verso
8 y 9. Dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjese, aun cuando los enemigos del evangelio se levantan, Dios sigue gobernando. Es Dios. Las autoridades humanas son instrumentos en sus manos para cumplir los designios. Pablo y Silas no fueron condenados, sino liberados bajo fianza, mostrando que nada puede detener el avance del evangelio. Así que como proclama el salmista, Salmos 47, versos 6 y verso 8, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Así que, amado hermano, amado amigo, ya desde antemano, Dios no necesita que nosotros lo aceptemos como Rey. Él es Rey, aunque el mundo lo rechace, aunque los judíos lo rechazaron, aunque Jesucristo fue rechazado y llevado a la cruz, eso no quiere decir que Él no es el Rey. Cantad con diligencia, dice la palabra. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con diligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Esto está hablando de Cristo. El Salmo 47, verso 6 y verso 8, claramente es una radiografía de lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y pone a cantar a los hombres que verdaderamente lo aceptan en su mente y en su corazón como su Rey. Cristo reina soberanamente sobre todo poder humano. Ni Roma, ni los sacerdotes de César, ni la envidia de los hombres pueden detener su reino. El evangelio sigue su curso y su señorío se extiende hasta los confines de la tierra, cumpliéndose la promesa desde los profetas y todos los cánticos que nosotros encontramos en los salmos. Fíjense que los salmos no son meramente unos cánticos nada más para que nosotros lo cantemos. Nosotros tenemos que cantar con nuestra boca, con nuestro corazón, pero analizar con nuestra mente qué es lo que dice la palabra de Dios. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con diligencia. Reinó Dios sobre las naciones, reinó. Vemos cómo este hombre está viendo a través de los ojos espirituales, como dijo nuestro amado apóstol Pedro, que David, siendo profeta, lo vio antes. Entonces fíjese que vieron antes de que Jesús reinara, lo vieron. Se sentó Dios sobre su trono. ¿Cuál trono? Como dijo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El episodio del alboroto en Tesalónica revela una verdad eterna. El evangelio trastorna al mundo porque establece un reino que no es de este mundo. Así que claramente está. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo número 18. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Donde Cristo es proclamado como Rey, los poderes terrenales tiemblan, las estructuras injustas se remueven y el poder satánico se recula, se echa para atrás porque llega la luz sobre las tinieblas. Los judíos que habían rechazado el gobierno de Dios en los tiempos de Samuel, vuelven a rechazar en los días de Cristo, prefiriendo a César antes que al Hijo de Dios. Sin embargo, el plan divino avanza. El Señor usa la oposición, las persecuciones y los conflictos para extender el reino. ¡Qué misterio! Pero es una verdad. A más oposición, crece más el evangelio. Así que, hermano, nosotros no podemos quedarnos en las cuatro paredes, encerrados, porque estamos nosotros contrarrestando el reino de las tinieblas. ¿Estamos verdaderamente nosotros proclamando el reino de Dios o estamos con los brazos cruzados, predicándonos a nosotros mismos muchas veces, quedándonos muchas veces en nuestras casas, en nuestros hogares y también en nuestras congregaciones? Así como Pablo fue llamado a padecer por el nombre de Jesús, nos hacemos esta pregunta: ¿estamos nosotros padeciendo por el nombre de Jesús o queremos vivir un evangelio cómodo en nuestras casas, en nuestros hogares, a sabiendas que el mundo se está perdiendo, está en tiniebla?
¿Estamos nosotros contrarrestando el reino de las tinieblas? También nosotros somos llamados a proclamar el reino, amado hermano. Si tú te crees que eres un hijo del rey, como muchas personas dicen, queriendo vivir como el mundo, acumulando tesoros de este mundo, pero no queriendo proclamar el reino, sino tratando de proclamar el reino de otra manera, un reino superficial y físico, pasajero, queriendo mostrar el reino de Dios con sus vanidades, pero no a través del poder de Dios, sabiendo que el rey vive y reina para siempre. Nosotros tenemos un reino inconmovible, como lo dice el libro de Hebreos, pero vemos como hoy día muchas congregaciones y muchos pastores, maestros, ministros están predicando un reino conmovible, pasajero. Nosotros tenemos un reino inconmovible. Eso no quiere decir que nosotros trabajemos para obtener nuestras cosas, pero nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a impactar con las cosas mundanas, porque si fuese así, entonces el mundo ya hubiese sido cambiado de hace muchos años. Nosotros vamos a impactar es con el verdadero evangelio, con el evangelio no de la prosperidad, sino el evangelio de la verdad, el evangelio espiritual, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Salmo 145. Te alaban, oh Jehová, todas las obras, y todos tus santos te bendigan. Este salmo es poderoso. Salmo 145, verso 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Estamos nosotros hablando sobre el poder de Dios. Dice, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Sus poderosos hechos. Si bien es cierto, Dios nos ayuda en nuestra miseria, en nuestra congoja, en nuestros conflictos, en nuestra necesidad, en nuestra soledad. Él también a nosotros nos añade, porque dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre. Dios reconoce que nosotros necesitamos el pan, pero dice la Biblia que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eso es lo que estamos haciendo nosotros primeramente, o estamos afanados con las cosas del mundo primero? Entonces lo dice, hablen de su poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las naciones. Esto está escrito en los Salmos. Antes que Jesucristo viniese y se manifestase, ya se hablaba de Él. Él es el Rey, Él es el Señor. Así que, amado hermano, amado amigo, Jesucristo es el Rey. Si Jesucristo no es tu Rey, ¿quién es tu Rey? ¿Quién es el que te está gobernando? Y amado amigo y hermano, tú que estás llamado a predicar el Evangelio, ¿quién te está gobernando? ¿Cristo o las cosas del mundo? ¿Con qué tú estás impactando al mundo? ¿Con las cosas del mundo o con las cosas de Cristo? Con la palabra de Cristo. Eso tenemos que reflexionarlo. Dios nos ayude. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Señor, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no cambias, como lo dice Hebreos 13:8. Gracias te damos, Señor. Señor, hemos leído tu palabra, cuán hermoso, cuán poderoso es que el Espíritu Santo nos conecte, Señor, mi Dios amado. Como lo hemos dicho, en unos pocos versículos, Señor, se encuentra, Padre amado, el destilamiento poderoso de tu verdad y de tu Santo Espíritu que nos llena. Nos da un cántico nuevo. Cantá a Dios, cantá. Cantá a nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de toda la tierra. Por eso tu palabra dice que tenemos que cantar con diligencia. Tú, Señor, mi Dios amado, tu reino, y tú reinas sobre las naciones, y tú te sentaste en tu santo trono, Jesús, y de allí, Señor, tú también estás intercediendo por nosotros. Pero también tú dices que nosotros somos reyes y sacerdotes para interceder por aquellos que están muertos en delitos y pecados. Para interceder también por Señor, a uno de nuestros hermanos que están esclavos, Señor, a este mundo, que están ciegos también. Como le dijo nuestro amado apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los efesios: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos,
y te alumbrará la luz de Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, sabiendo que los días son malos. Señor, ayúdanos a no andar como los necios, sino andar como los sabios, a sabiendas, Señor, que tú nos has dado tu palabra y tú nos has dado un mandato a que llevemos el evangelio, no que nos quedemos en nuestras casas, que estemos en nuestros hogares alabándote, glorificando y testificando de tu poder cada día. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, como lo dice tu palabra, a que nosotros cantemos cántico nuevo, a que te alabemos las obras, las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, que nosotros, mi Dios amado, nos gloriemos es en tus cosas, en tus obras, y alabemos tu poder, hablemos de tu poder a los hijos de los hombres. Los hechos que tú has hecho en nuestra vida, la magnificencia de tu reino y de tu gloria, Señor. Que tu reino, Señor, mi Dios amado, es un reino poderoso, es un reino eterno por los siglos. Tú eres rey, Señor, desde el principio. Nadie te ha hecho rey, ni nadie te ha proclamado rey, Señor, mi Dios amado. Tú reina, tú eres el rey de reyes, aún antes de crear todas las cosas, Señor. Por eso te damos las gracias por el llamado que tú nos has hecho, pero ayuda a nuestra mente, nuestro corazón a ser diligente, Padre amado. Tu palabra dice, maldito el varón que hace la obra de Dios con negligencia, Señor mío amado. Aunque tu palabra nos dice que no maldigamos, pero que también nos da la Escritura una reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Te estamos llevando tu reino, Señor? Danos fuerza, danos sabiduría, toca las mentes y los corazones, ya que, Señor, mi Dios amado, tú nos has dado el evangelio de la reconciliación, para que aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, que están atados por las tinieblas, y como dice tu palabra, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Sabemos que lo que se levanta en su mente, en su corazón, no es de ellos, sino en lo que le ha sembrado Satanás, como lo dijiste tú, Señor, mi Dios amado, en tus parábolas. La primera parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, pero que hay una semilla, Señor, que la ha sembrado también el enemigo, como lo dijiste tú, Señor, en el trigo y la cizaña, que quien sembró aquella semilla, el enemigo la ha sembrado. Pero muchas veces se le siembra la palabra, pero también muchos se quedan por el camino. El sol quema la semilla y también cae entre espinos o cae entre piedregales. Señor, hoy te pedimos que esta palabra caiga en tierra buena. Aquella tierra, Señor, se transforme en una tierra fértil, Padre amado, para que también te alaben, te glorifiquen y, Señor, mi Dios amado, sean tus hijos, para que también compartamos tu gloria, Padre amado, cuando tú vengas a través de tu Hijo. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones desde lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No olviden nuestras redes sociales, en YouTube como Oasis de Bendición, en Facebook como Wilmer Rodríguez y en nuestro canal de TikTok también Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.